El fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. El fascismo se ha considerado como el mayor desafío que jamás haya existido a la democracia liberal y al sistema de valores que alumbrara la Ilustración. El término fascismo proviene del italiano fascio, y este a su vez del latín fasx, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza para mantener permanentemente movilizadas a las masas, lo que llevó con frecuencia a la opresión de minorías, especialmente en el caso alemán debido a su importante componente racista, y de la oposición política, además de un fuerte militarismo. Sin embargo, el término fascismo es uno de los más difíciles de definir con exactitud en las ciencias políticas desde los mismos orígenes de este movimiento, posiblemente porque no existe una ideología ni forma de gobierno fascista, sistematizada y uniforme en el sentido que sí tendrían otras ideologías políticas contemporáneas. El fascismo surgió en Italia durante la Primera Guerra Mundial, para luego difundirse por el resto de Europa durante el periodo de entreguerras. La Gran Guerra fue decisiva en la gestación del fascismo, al provocar cambios masivos en la concepción de la guerra, la sociedad, el Estado y la tecnología. El advenimiento de la guerra total y la completa movilización de la sociedad acabaron con la distinción entre civiles y militares. Enemigo del liberalismo, el anarquismo y toda forma de marxismo, socialdemocracia, socialismo, comunismo, una mayoría de especialistas coincide en colocar al fascismo en la extrema derecha del espectro tradicional izquierda y derecha. El fascismo se presenta como una tercera vía, o tercera posición, que se caracteriza por eliminar el disenso. El funcionamiento social se sustenta en una rígida disciplina y un apego total a las cadenas de mando, y en llevar adelante un fuerte aparato militar, cuyo espíritu militarista trascienda a la sociedad en su conjunto, junto a una educación en los valores castrenses y un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas, que conduce a la violencia contra los que se definen como enemigos. Los fascistas creen que la democracia liberal es obsoleta. Esta forma de gobierno representaba para el fascismo a las decadentes potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, y consideran que la movilización completa de la sociedad en un estado de partido único totalitario es necesaria para preparar a una nación para un conflicto armado y para responder eficazmente a las dificultades económicas. Tal estado es liderado por un líder fuerte, como un dictador y un gobierno marcial compuesto por los miembros del partido fascista gobernante, para forjar la unidad nacional y mantener una sociedad estable y ordenada. El fascismo niega que la violencia sea automáticamente negativa en la naturaleza, y ve la violencia política, la guerra y el imperialismo como medios para lograr una regeneración, un rejuvenecimiento nacional. Por otra parte, los fascistas abogan por una economía mixta, con el objetivo principal de lograr la autarquía mediante políticas económicas proteccionistas e intervencionistas. Los regímenes fascistas en la práctica no modificaron en profundidad el sistema económico capitalista, pues incluso practicaron en algunos casos políticas de privatización y persiguieron de forma sistemática a las ideologías del movimiento obrero tradicional en ascenso, anarquismo y marxismo. El concepto de régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes políticos totalitarios o autoritarios de la Europa de entreguerras y a prácticamente todos los que impusieron las potencias del eje durante su ocupación del continente en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar estaría la Italia fascista de Benito Mussolini, que inaugura el modelo y acuña el término, aun cuando no hay consenso entre los especialistas en que este haya sido un régimen totalitario, seguida por la Alemania del Tercer Reich de Adolf Hitler, que lo lleva a sus últimas consecuencias, y cerrando el ciclo, la España de Francisco Franco, cuyo régimen se prolongó mucho más tiempo, desde 1939 hasta 1975, y evolucionó ideológicamente desde una dictadura fascistizada. Prácticamente ningún especialista considera al régimen de Franco como plenamente fascista. Sin embargo,
parece bastante claro que en el primer decenio del régimen de Franco existía un importante componente de tipo fascista, lo cual indica que el caso español es complicado, hasta la ausencia de una ideología bien definida más allá del nacionalcatolicismo. Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo dejó de ser un movimiento político importante a nivel internacional. Debido al masivo rechazo de la ideología y de los regímenes fascistas por el resto de organizaciones políticas e ideologías, pocos partidos se han descrito abiertamente como fascistas, y el término es usualmente usado peyorativa y erróneamente por distintos grupos políticos. Así, los calificativos, neofascistas, o neonazis, suelen aplicarse a partidos de extrema derecha con ideologías similares o enraizadas en los movimientos fascistas del siglo XX. En muchos países existen legislaciones que prohíben o limitan su existencia, el revisionismo o negación de sus acciones pasadas, como el Holocausto, y la exhibición de sus símbolos. Características y definición. El fascismo es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo, por ello exalta la idea de nación frente a la de individuo o clase, suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo, y propone como ideal la construcción de una utópica sociedad perfecta, denominada cuerpo social, formado por cuerpos intermedios y sus representantes unificados por el gobierno central, y que éste designaba para representar a la sociedad. Para ello el fascismo inculcaba la obediencia de las masas para formar una sola entidad u órgano socioespiritual indivisible. El fascismo utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder dictatorial en el que se concentra todo el poder con el propósito de conducir en unidad al denominado cuerpo social de la nación. El fascismo se caracteriza por su método de análisis o estrategia de difusión de juzgar sistemáticamente a la gente no por su responsabilidad personal sino por la pertenencia a un grupo. Aprovecha demagógicamente los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda, y los desplaza contra un enemigo común, que actúa de chivo expiatorio frente al que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva, logrando la unidad y adhesión de la población. La desinformación, la manipulación del sistema educativo y un gran número de mecanismos de encuadramiento social, vician y desvirtúan la voluntad general hasta desarrollar materialmente una oclocracia que se constituye en una fuente esencial del carisma de liderazgo y en consecuencia, en una fuente principal de la legitimidad del caudillo. Las diferencias de planteamientos ideológicos y trayectorias históricas entre cada uno de estos regímenes son notables. Por ejemplo, el fascismo en la Alemania nazi añade un importante componente racista, que solo es adoptado en un segundo momento y con mucho menor fundamento por el fascismo italiano y el resto de movimientos fascistas o fascistizantes. Para muchos de estos, el componente religioso, católico u ortodoxo según el caso, fue mucho más importante. Así, el historiador británico Trevor Roper evoca un fascismo clerical. El fascismo es expansionista y militarista, utilizando los mecanismos movilizadores del irredentismo territorial y el imperialismo que ya habían sido experimentados por el nacionalismo del siglo XIX. De hecho, el fascismo es ante todo un nacionalismo exacerbado que identifica tierra, pueblo y Estado con el partido y su líder. El proyecto político del fascismo es definido por el economista venezolano Humberto García Larralde como el intento de instaurar un Estado totalitario, basado en el corporativismo y una economía dirigista. Por su parte, el nazismo alemán está centrado en la raza, identificada con el pueblo o con la comunidad popular, Volksgemeinschaft, interpretable como comunidad del pueblo o comunidad de raza, o incluso como expresión del apoyo popular al partido y al Estado. Razón, voluntad y acción. Las conexiones del fascismo con movimientos intelectuales, artísticos como el futurismo y otras vanguardias y filosóficos, como el irracionalismo y el vitalismo, supusieron en realidad, más que su influencia, su utilización y manipulación, que fue atractiva, en mayor o menor medida, con mayor o menor grado de compromiso o simple contemporización,
y a veces con evolución posterior en contra, para muchas personalidades destacadas, italianos como Gabriel de Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Curcio Malaparte o Luigi Pirandello, alemanes como Martin Heidegger, Ernst Junger, Carl Schmitt, Wilhelm Furtwängler o Herbert von Karajan, franceses como Robert Brasillac, Louis Ferdinand Salino, Pierre Driel Arasiel, españoles como Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Dors, Agustín de Focha, Pedro Laín Entralgo o Dionisio Ridruejo, noruegos como Knut Hamsun, rumanos como Mircea Eliade, y estadounidenses como Ezra Pound. En concreto, en el caso de Alemania, ocurrió con tópicos culturales como el del Übermensch de Nietzsche, o incluso con las desviaciones pseudocientíficas justificadoras del racismo, como la eugenesia y el darwinismo social. La ciencia misma fue un principal objeto de consideración, encuadrada y subordinada de manera totalitaria al Estado y al partido. La incoherencia de los postulados no era ningún inconveniente, el antiintelectualismo y el predominio de la acción sobre el pensamiento eran conscientemente buscados. Incluso la modernidad estética inicial se llegó a despreciar. Para Stanley Payne, lo que caracterizaba el ideario falangista eran justamente, sus ideas vagas y confusas. El fascismo rechaza la tradición racionalista y adopta posturas de desconfianza en la razón y exaltación de los elementos irracionales de la conducta, los sentimientos intensos y el fanatismo. Se busca con todo cinismo la simplificación del mensaje, con absoluto desprecio por sus destinatarios. Cualquier idea emanada del jefe es un dogma indiscutible, y una directriz a seguir ciegamente, sin discusión ni poder ser sometida a análisis. Se exaltan los valores de la virilidad, la camaradería y el compañerismo de los hermanos de armas, todo ello en sintonía con algunas tradiciones militaristas existentes en todos los ejércitos, pero que fueron exacerbados para su utilización por estados cuya conexión con el fascismo es más o menos estrecha. Serían los casos del ejército alemán, el japonés y los llamados militares africanistas españoles. Nacionalismo de vencidos. Se suele indicar que una característica de los países donde triunfaron los movimientos fascistas fue la reacción de humillación nacional por la derrota en la Primera Guerra Mundial, que impulsaba a buscar chivos expiatorios a quienes culpar, o la frustración de las expectativas no cumplidas. En ambos casos, el resentimiento se manifestaba, en el plano internacional, en contra de los más claros vencedores, mientras que en el plano interno se volcaba contra el movimiento obrero o el peligro real o imaginado de una revolución comunista o incluso una conspiración judeo-masónico-comunista e internacional, o cualquier otra fantasmagórica sinarquía oculta en cuya composición incluyera a cualquier organización que los fascistas juzgasen transnacional y opuesta a los intereses del Estado. Como el capitalismo, la banca, la bolsa, la sociedad de naciones, el movimiento pacifista o la prensa. Sobre todo en el caso alemán, se insistía en la convicción de pertenecer a un pueblo o raza superior cuya postración actual se debe a una traición que le ha humillado y sometido a una condición injusta, y que tiene derecho a la expansión en su propio espacio vital, a costa de los inferiores. Componente social. La componente social del fascismo pretende ser interclasista y antiindividualista, niega la existencia de los intereses de clase e intenta suprimir la lucha de clases con una política paternalista, de sindicato vertical y único en que tanto trabajadores como empresarios obedezcan las directrices superiores del gobierno, como en un ejército. Tal es el corporativismo italiano o el nacionalsindicalismo español. El nacionalismo económico, con autarquía y dirección centralizada, se adaptaron como en una economía de guerra a la coyuntura de salida de la crisis de 1929, con proteccionismo. No obstante, no hubo en ningún sistema fascista ni planes quinquenales al estilo soviético, ni cuestionamiento de la propiedad privada siempre que cumpliera lo que el Estado dictaminara como función social, ni alteraciones radicales del sistema capitalista convencional más allá de una fuerte intervención del mercado favoreciendo determinadas áreas de las grandes empresas industriales. Estas características sirven como base a una crítica que resalta la conveniencia del fascismo para un sector importante de la burguesía. Desde ese punto de vista,
Se suele mantener que los movimientos fascistas de entreguerras fueron alimentados por las clases económicamente poderosas, por ejemplo la alta burguesía industrial o las familias conservadoras ricas, para oponerse a los movimientos obreros y a la democracia liberal. Esa tesis fue defendida en 1936 por el historiador Daniel Guérin en su libro Fascismo y grandes negocios, donde lo asocia a un complejo industrial militar, expresión que sería posteriormente reutilizada para definir otros contextos, como el de la carrera de armamentos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Noam Chomsky describe el fascismo como el sistema donde el Estado integra la mano de obra y el capital bajo el control de una estructura corporativa. Aunque la tesis que identifica al fascismo con un capitalismo de Estado corporativo no siempre es sostenida ampliamente, hay muchos elementos que permiten la identificación de intereses entre fascismo y una cartelización del entorno económico-político. Así, por ejemplo, cuando se compara la estructura económica de la población entre países, en concreto el peso económico del 5% de la población con mayores ingresos en la renta nacional, mientras que en Estados Unidos disminuyó un 20% entre 1929 y 1941, en la Alemania nazi aumentó un 15%. Relación con el capitalismo y el socialismo. Origen de sus líderes. Agrarismo, natalismo y virilidad. El agrarismo es propio de los movimientos fascistas, tanto en la retórica como en ciertos programas económicos y sociales, la identificación con la tierra y los valores campesinos frente a la decadencia y corrupción que se denuncian en las masas urbanas desarraigadas, lo que a veces se veía como una tensión entre modernidad y tradición. Una constante es la colonización planificada de zonas improductivas. Incluso en la industrializada Alemania, Hitler planteó la expansión del espacio vital hacia el este como un proyecto esencialmente de colonización agraria que lograría la germanización de extensos territorios en la Europa oriental poblada por la raza inferior de los eslavos. Los valores familiares tradicionales eran fomentados, insistiendo en la necesidad de mantener altas tasas de natalidad y fecundidad. Las familias numerosas eran premiadas, siguiendo una política natalista, retóricamente conectada con la virilidad agresiva del expansionismo militar. El papel laboral de la mujer, que había sido imprescindible en la Primera Guerra Mundial, había fomentado un precoz feminismo que estaba consiguiendo en muchos países la principal reivindicación sufragista, el sufragio femenino. La imagen del ejército de parados que no encuentran trabajo mientras que algunas mujeres sí era explotado como un factor de resentimiento social contra las opiniones progresistas. El encuadramiento social impulsado por los regímenes fascistas ponía a cada sexo en lo que se entendía que era su sitio, la mujer dedicada al hogar y a la crianza de la mayor cantidad posible de hijos, y el hombre al trabajo y a la guerra, y no consentía lo que se definía como desviación homosexual. El lenguaje simbólico fascista es sexualmente explícito, se le ha definido como un antieros que combate contra el propio cuerpo y contra todo lo que represente disfrute y placer, en una compulsión física que asocia masculinidad con dureza, destrucción y autonegación. La mejora de la raza no solo implicaba la pureza racial evitando el mestizaje, sino que también debía ser interna a esta, incluyendo la eugenesia aplicada a los discapacitados intelectuales y otros discapacitados, en un movimiento que no era originario de los países con régimen nazi o fascista, sino del ámbito cultural anglosajón, y que se popularizó en muchos otros. Raza, etnia e identidad. El fascismo tuvo una base racial en Alemania, aunque no en Italia. Los nazis construyeron una amalgama ideológica de gran eficacia movilizadora a partir de fuentes mitológicas y literarias y supersticiones de carácter romántico, así como de los textos clásicos dedicados a consagrar la desigualdad de las razas y de publicaciones y panfletos de carácter ocultista, destacando dos elementos, el mito de la raza aria superior de origen nórdico y el antisemitismo. El antisemitismo estaba presente en muchos países de Europa Central y Oriental desde la Edad Media, y fue uno de los elementos que se utilizaron en los mismos para el surgimiento endógeno de movimientos fascistas. A ello se sumó la ocupación nazi y los gobiernos colaboracionistas impuestos, que explotaron a conciencia ese sentimiento para su propia conveniencia.
El resultado fue que en muchas ocasiones los verdugos de las SS eran superados en crueldad por soldados de países aliados, a los que tenían que contener, o se producían matanzas espontáneas de judíos a cargo de la población local, como la llamada matanza de Jedwabne en Polonia. El racismo entendido en su expresión puramente biológica, es decir, la intelectualización de la supremacía racial, no está presente en todos los movimientos fascistas, además de estar presente en otros contextos cuya relación con el fascismo es más controvertida, como el supremacismo blanco en Estados Unidos o el apartheid en Sudáfrica. Lo que sí aparece como una constante del fascismo, y para muchos autores lo caracteriza de racismo, es la concepción de la etnia como elemento identitario. Esa identidad étnica puede expresarse de otras formas, como las que atienden al origen geográfico, la religión o el idioma. En Italia se dio a partir de 1924 un fuerte proceso que se denominó italianización fascista, que pretendía homogeneizar toda diferencia idiomática y cultural, acabando con cualquier minoría por asimilación o absorción. En el caso español existió una expresión ideológica hispanista, que no debe confundirse con el hispanismo de los estudiosos extranjeros de la lengua y cultura española, que en algunas ocasiones se ha definido como panhispanismo, y que no puede definirse como un racismo sensu estricto, aunque sí una hipervaloración de las características étnicas, religiosas, culturales e idiomáticas identificadas con lo español, sobre todo en relación con su expansión por América. Fue mantenida particularmente por las élites sociales de varios países hispanoamericanos, destacadamente en Argentina, y se expresó en el concepto de hispanidad. Se llegó a instituir el 12 de octubre como fiesta del Día de la Hispanidad, que ya venía celebrándose con el inequívoco nombre de Día de la Raza desde 1915 y que se extendió por Hispanoamérica. Las ideas, o más bien tópicos de raza, hispanidad e imperio, eran indistinguibles en la retórica de la falange española que heredó el franquismo, y el propio Franco escribió el guión de la película Raza, cuyos elementos ideológicos más incómodos, por su evidente identificación con los fascismos derrotados en 1945, se autocensuraron en posteriores montajes. Otro elemento fue aún más étnicamente excluyente, el de Anti-España, que definía como antiespañol a todos los elementos que se consideraban nocivos y que degeneraban la raza. Hubo incluso un programa pseudocientífico, a cargo del coronel psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, que pretendía identificar y suprimir el gen rojo, con participación de miembros de la Gestapo en el bando sublevado durante la Guerra Civil. El nuevo clima intelectual y político posterior a la derrota del Eje hizo abandonar discretamente estas posturas, por otras que insistían en la retórica de la misión evangelizadora y el mestizaje como rasgos de lo español. Totalitarismo, estatización y liderazgo. El fascismo es un movimiento totalitario en la medida en que aspira a intervenir en la totalidad de los aspectos de la vida del individuo. Hannah Arendt entendía que la masificación de la sociedad contemporánea llevaba al individuo a la soledad, el terreno propio del terror, la esencia del gobierno totalitario. El fascismo se legitima afirmando la dependencia del individuo respecto al Estado, liberándole de esa manera de su miedo a la libertad. Su individualidad no tiene sentido, porque la realización de una persona solo se entiende dentro de los vínculos sociales de los que el Estado es la culminación. Cualquier forma de acción individual o colectiva ajena a los fines del Estado es rechazada. No existen derechos individuales ni colectivos. El encuadramiento social se efectúa con todos los medios de la propaganda, con adopción de uniformes y lenguaje militar y uso masivo de los símbolos y lemas patrióticos y adoctrinantes. Las grandes concentraciones y movilizaciones colectivas de todo tipo buscan formar la conciencia unitaria, llegando a extremos curiosos. El fascismo desdeña las instituciones del Estado republicano y sustituye el voto como expresión de la voluntad popular por las expresiones masivas de apoyo al líder. La identificación de pueblo y Estado se hace en un todo orgánico, el de un organismo cuasi biológico y autónomo cuyos miembros han de responder a las órdenes de la mente directora. Esta identificación también está presente en la ideología del integralismo, iniciada en Portugal y desarrollada en Brasil. El adjetivo orgánico se utilizará profusamente en las últimas etapas del franquismo.
Hitler utilizaba el plebiscito como arma en las relaciones internacionales, sus grandes decisiones son apoyadas por plebiscitos de apoyo masivo utilizados como amenaza. El líder fascista se presenta como portavoz de la nación unificada que habla con una sola voz. Esto refuerza otro de sus elementos principales, el liderazgo carismático. El líder es casi divino y su liderazgo no es racional, Führer, Duce, Poglavnik, caudillo, etc. Mussolini opuso a los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, la consigna, creer, obedecer y combatir. Imperialismo, militarismo y violencia. Otro de los rasgos clásicos del fascismo es el imperialismo, entendido como una política exterior expansiva y agresiva, que proporciona una útil identificación de intereses en el interior, volcando las energías hacia un enemigo común evitando la expresión de los conflictos internos. Generalmente se apoya en reivindicaciones irredentistas, concretas o genéricas, próximas en el tiempo o lejanas, tomadas de mitos del pasado, lo que refuerza su carácter romántico, más de religión que de ideología. Su relación con la realidad histórica es contradictoria, buscándose la intemporalidad. En el integralismo y el falangismo se sublima el futuro utópico, a crear por el Estado Novo donde el hombre nuevo, portador de valores eternos, tendrá su expresión en la unidad de destino en lo universal. En el nazismo y el fascismo italiano se insiste en recuperar el esplendor de un pasado mítico, y también las denominaciones de sus regímenes aluden a eso. El expansionismo hacia el exterior es considerado como una necesidad vital, casi orgánica, el Lebensraum o espacio vital hacia el este para Alemania, o el imperio mediterráneo para Italia. Franco diseñó unas reivindicaciones españolas, que exhibió ante Hitler en su famosa entrevista de Hendaya del año 1941. Las relaciones internacionales, basadas en la renuncia a la guerra, que se querían construir desde la sociedad de naciones, eran despreciadas, al igual que el pacifismo, considerado débil y decadente. El fascismo solo concibe un estado de naturaleza hobbesiano con la imposición y expansión del más fuerte. La vinculación de las dictaduras y los regímenes militares con el fascismo es un asunto controvertido, pues todo régimen impuesto por la fuerza suele ser acusado de fascismo, fundamentalmente a efectos polémicos, igual que se les califica de tiranías. Aunque no todo gobierno militar es fascista, ni los fascismos alcanzaron siempre el poder de manera violenta, sí que se caracterizaron por sus actividades violentas antes y después de su toma del poder, y por su desprecio explícito por la legalidad institucional. La violencia tiene un valor positivo para el movimiento fascista, es una fuerza de cambio, al igual que la juventud, que también es exaltada. Se utilizaban todo tipo de actividades intimidatorias, desde las purgas con aceite de ricino, los destrozos de mobiliario o tiendas o las palizas, hasta el asesinato de los adversarios políticos o de los objetivos considerados enemigos sociales. Se aplicaba extensivamente la expresión de José Antonio Primo de Rivera, la dialéctica de los puños y de las pistolas. Los agentes ejecutores podían ser los aparatos del Estado, pero más frecuentemente fueron grupos juveniles organizados paramilitarmente. Una vez generalizada, y demostrada la impunidad de quienes la ejercen, la represión política opera como un mecanismo por el cual no solamente el que la recibe directamente pierde la libertad, sino que la sociedad entera, al reprimirse cada uno de sus miembros a sí mismo, temeroso de sufrir el mismo castigo, pierde la libertad para todos. Posición en el espectro político. La mayoría de los académicos colocan al fascismo en la extrema derecha del espectro político. Esta clasificación se basa en su conservadurismo social y en sus medios autoritarios de oposición al igualitarismo. Raadarik Stackelberg coloca al fascismo, incluido el nazismo al que considera, una variante radical del fascismo, dentro de la derecha política al explicar que, cuanto más una persona considere que la igualdad absoluta entre todas las personas es una condición deseable, más a la izquierda estará en el espectro ideológico. Cuanto más una persona considere la desigualdad como inevitable o deseable, más hacia la derecha estará. Los orígenes del fascismo,
Sin embargo, son complejos e incluyen muchos puntos de vista aparentemente contradictorios, en última instancia centrados en el mito del Renacimiento nacional. El fascismo fue fundado durante la Primera Guerra Mundial por italianos ultranacionalistas que recurrieron tanto a las tácticas organizativas de la izquierda política como a puntos de vista propios de la derecha política. El fascismo italiano gravitó hacia la derecha a principios de la década de 1920. Un elemento importante de la ideología fascista por la que se la ha considerado de extrema derecha es su objetivo declarado de promover el derecho de un pueblo supuestamente superior a dominar, mientras purga a la sociedad de elementos supuestamente inferiores. Ya en la década de 1920 los fascistas italianos describieron su ideología como derechista en su programa político La doctrina del fascismo, al afirmar, somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo tendiente a la derecha, un siglo fascista. Mussolini afirmó que la posición del fascismo en el espectro político no era un problema serio para los fascistas, el fascismo, situado a la derecha, también podría haberse situado en el centro. Estas palabras, en cualquier caso, no tienen un significado inmutable, son un sujeto variable a la ubicación, el tiempo y el espíritu. Nos importan un comino estas terminologías vacías y despreciamos a los que están aterrorizados por estas palabras. Los principales sectores italianos políticamente de derechas, especialmente los terratenientes y los grandes empresarios, temían un levantamiento de sectores de izquierdas como los jornaleros y los sindicatos de clase. Por ello, tanto la clase alta como la burguesía rural e incluso una parte de la clase media urbana dieron la bienvenida al fascismo y sus violentas acciones represivas contra las organizaciones de izquierda, especialmente agresivas contra sindicatos socialistas, sus periódicos, cooperativas y representantes electos. La adaptación de la derecha política en el movimiento fascista italiano a principios de la década de 1920 creó facciones internas dentro del movimiento. El, a la izquierda, del movimiento incluyó a Michele Bianchi, Giuseppe Bottai, Angelo Oliviero Olivetti, Sergio Panunzio y Edmondo Rossoni, quienes se comprometieron a avanzar en el sindicalismo nacional como reemplazo del liberalismo parlamentario para modernizar la economía y promover los intereses de los trabajadores y la gente común. La derecha fascista incluía miembros de la rama paramilitar de los Camisas Negras y exmiembros de la Asociación Nacionalista Italiana. Los Camisas Negras querían establecer el fascismo como una dictadura completa, mientras que los exmiembros de la ANI, incluido Alfredo Rocco, intentaron instituir un Estado corporativo autoritario para reemplazar al Estado liberal en Italia, pero conservando a las élites existentes. Al adaptarse a la derecha política tradicional, surgió un grupo de fascistas monárquicos que buscaban utilizar el fascismo para crear una monarquía absoluta bajo el rey Víctor Emmanuel III de Italia. Después de que el rey Víctor Emmanuel III obligase a Mussolini a renunciar como jefe de gobierno y ordenase su detención en 1943, Mussolini fue rescatado por las fuerzas alemanas. Sin dejar de depender de Alemania para su apoyo, Mussolini y los restantes fascistas leales fundaron la República Social Italiana con Mussolini como jefe de Estado. Mussolini buscó volver a radicalizar el fascismo italiano, declarando que el Estado fascista había sido derrocado porque el fascismo italiano había sido subvertido por los conservadores italianos y la burguesía. Más tarde el nuevo gobierno fascista propuso la creación de consejos de trabajadores y su participación en los beneficios de la industria, aunque las autoridades alemanas, que controlaban efectivamente el norte de Italia en aquel momento, ignoraron estas medidas y no trataron de hacerlas cumplir. Varios movimientos fascistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se describieron a sí mismos como de tercera posición, situándose fuera del espectro político tradicional. El líder español de Falange Española de las Jones, José Antonio Primo de Rivera dijo, básicamente la derecha representa el mantenimiento de una estructura económica, aunque injusta, mientras que la izquierda representa el intento de subvertir esa estructura económica, aunque su subversión implique la destrucción de mucho de lo que valía la pena. Relación con el cristianismo. Iglesia Católica.
Es muy controvertido el papel de la Iglesia Católica al respecto. La intervención de los católicos en política había dado origen a partidos confesionales católicos como el Centrum, y el Partito Popolare Italiano, ambos reprimidos por nazis y fascistas respectivamente. En Italia, el Vaticano promovió la sustitución de la militancia en el prohibido Partito Popolare por la de Acción Católica, cuya finalidad política era más discreta. Más adelante, el deseo de Mussolini de prohibir esta fue frustrado por la encíclica papal Non abbiamo bisogno. El mismo Papa, Pío XI, que había condenado el agnosticismo de Maurras, e incluso excomulgado a los miembros de Action Francaise, tuvo no obstante una relación pública con Mussolini que podía verse como ambigua. Los pactos de Letrán, la calificación de hombre enviado a nosotros por la providencia o la petición de voto a los fascistas en las elecciones de 1929 pueden considerarse como iniciativas de buena voluntad con el régimen de Mussolini, llegando a una relación más estrecha tras el Acuerdo sobre Acción Católica de 1931 o la concesión de la Orden de la Espuela de Oro al dictador el año siguiente. Sin embargo, también hubo enfrentamientos a causa de la amenaza de prohibición de Acción Católica y la Juventud Católica, que llevaron a la redacción en 1931 de la encíclica Non abbiamo bisogno, donde se condenaba la adoración del Estado y la inculcación de ideas de odio, violencia e irreverencia. Se ha encontrado también un apunte suyo en un diario secreto describiendo su oposición íntima a nazismo y fascismo. Pío XII siempre se ha visto como un personaje más tibio, menos expansivo y más contemporizador. Especialmente sus relaciones con Alemania se han llegado a calificar de complicidad, especialmente por no condenar de modo claro en un primer momento el régimen nazi. No obstante, la encíclica Ema et Brennen der Sarga, que redactó para Pío XII siendo aún solamente el cardenal Pacelli, y que se leyó en las 11.000 iglesias católicas alemanas, contiene una alusión velada al régimen nazi, denunciando las violaciones del concordato imperial. Las posturas ideológicas del nazismo respecto al Estado y la raza son equiparados con la idolatría. La lectura de la encíclica en la Pascua de 1937 causó una gran impresión en Alemania, donde el régimen nazi intentó censurarla en la prensa, requisó las copias de las diócesis y cerró las publicaciones diocesanas y cuantos medios publicaron la encíclica. Como venganza, la represión contra la Iglesia aumentó, con campañas de desprestigio y detenciones mediáticas de monjes acusados de homosexualidad y corrupción. La identificación de la Iglesia Católica Española, que había sido sometida a una violentísima persecución religiosa, y el régimen franquista fue explícita, llegándose a acuñar el término nacionalcatolicismo para definir uno de sus rasgos ideológicos y una de las principales familias del régimen. También se levantó la excomunión a Action Francaise. Entretanto, importantes intelectuales franceses católicos anteriormente cercanos a ese movimiento, como Georges Bernanos y Jacques Maritain, se habían distanciado de él y pasaron a oponerse al fascismo. La postura del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial comenzó por una débil condena de la invasión de Polonia que los aliados consideraron demasiado cautelosa. El mantenimiento de una postura neutral y los intentos de mediación fueron interpretados como un apoyo oculto a Alemania, al marginar en ellos a Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, desde el Vaticano se atribuye a la propaganda soviética el mantenimiento de esta acusación. También ha causado algunos problemas con las relaciones entre el Vaticano y el Estado de Israel. Tras la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, muchos criminales de guerra huyeron a Suiza y a Argentina con la ayuda de religiosos católicos. Como también la Iglesia Católica ayudó a judíos, y personas de todas las nacionalidades recibieron salvoconductos, se especula con que el Vaticano tuviese algún conocimiento respecto a la situación de las minorías religiosas y étnicas dentro de Alemania e Italia antes del final de la guerra, a diferencia de otros gobiernos aliados. Tal situación se ha considerado en algunos casos como ejemplo de una actitud de la Iglesia comprometida con los perseguidos, en otros casos se ha criticado que, teniendo noticia de las atrocidades que se cometían, no condenase expresamente los regímenes nazi y fascista durante la guerra.
También se ha investigado la relación de monasterios y otras instituciones católicas con el trabajo esclavo al que se sometió a distintos colectivos. En 1998 el Papa Juan Pablo II realizó una autocrítica de la postura del Vaticano ante el Holocausto, pidiendo perdón, aunque defendió a Pío XII, cuyo proceso de beatificación inició al mismo tiempo. Iglesias protestantes. La actitud de los cristianos bajo el nacionalsocialismo, tanto los católicos como los protestantes, fue particularmente delicada. Entre los pastores luteranos hubo muchas adhesiones, 3.000 de entre 17.000, a los pronazis Deutsche Christen y la Deutsche Evangelische Kirche dirigida por el obispo Ludwig Müller, y otros muchos practicaron un distanciamiento prudente. Se intentaba conseguir una Passativus Christentum que purgase el cristianismo de influencias judías. Se promulgó la aplicación a los clérigos y sus esposas de la legislación de pureza racial aria. Otros mantuvieron una postura crítica, especialmente el movimiento conocido como la Bekennende Kirche, que en 1934 organizó un sínodo con las principales iglesias protestantes del que salió la Declaración de Barmen, documento donde rechazaba la subordinación de las iglesias al Estado y su doctrina. Es famosa la respuesta de uno de sus miembros, Martin Niemöller, a la pregunta de cómo pudieron consentir la ascensión del nazismo. El fascismo italiano. A finales del siglo XIX existían en Italia algunas organizaciones denominadas Fascio, de la que la más importante era el Fasti Siciliani. No eran muestra de una ideología uniforme, aunque predominaban los componentes nacionalistas y revolucionarios. Surgiendo del movimiento obrero, dividido al comienzo de la Primera Guerra Mundial entre el internacionalismo pacifista y el nacionalismo irredentista, se crearon el 1 de octubre de 1914 los Fasti de Azione Rivoluzionaria Internacionalista en reivindicación de la entrada de Italia en el conflicto en contra de los imperios centrales. Fusionado con el Fasti Autonomi de Azione Rivoluzionaria se redenominó como Fasti de Azione Rivoluzionaria, ya dirigido por Benito Mussolini, y conocido como Fastio de Milán. El 24 de enero de 1915 se formó una organización nacional. En 1919, terminada la guerra, las expectativas territoriales quedaron frustradas por el Tratado de Saint-Germain-en-Laye. El poeta Gabriel de Annunzio llevó a cabo una aventura militar que acabó en la creación del Estado Libre de Fiume y la redacción de una constitución que puede entenderse como precedente inmediato del fascismo. Entretanto, con un país empobrecido y un gobierno débil, Mussolini refundaba la organización de Milán con el nombre de Fasti Italiani di Combattimento, que empezaron a destacar por su lucha callejera contra huelguistas, izquierdistas y otros enemigos políticos y sociales. El temor ante una revolución similar a la rusa de las clases medias y la alta burguesía italiana vio en los fascistas de Mussolini la mejor arma para desarticular los movimientos obreros organizados. Sus partidarios se fueron encuadrando de manera paramilitar como camisas negras. Entre sus dirigentes fundadores había intelectuales nacionalistas, exoficiales del ejército, miembros del Cuerpo Especial Arditi y jóvenes terratenientes que se oponían a los sindicatos de obreros y campesinos del entorno rural. El 7 de abril de 1921 se convertirían en partido político con el nombre de Partito Nazionale y Fascista, caracterizado por su oposición al liberalismo y comunismo. Entre sus objetivos estaban derribar el sistema parlamentario italiano vigente, basado en la libre asociación política y en la celebración de elecciones libres, así como acabar con la separación y diálogo entre los poderes legislativo y ejecutivo. Para ello, se persiguió centralizar el poder en torno a un gobierno fuerte que utilizase los instrumentos del Estado como herramienta para monopolizar este poder, gracias a la existencia de un partido único y a la eliminación de la oposición. Política. En 1922, en la marcha sobre Roma, Mussolini obligó al rey de Italia, Víctor Manuel III, a entregarle el poder, que detentó con el título de duce. Mussolini nombró como ministro de Finanzas a Alberto de Stefani, quien tenía una formación y reputación de economista ortodoxo. El ministro gozó del apoyo del Mussolini para implementar una política de laissez-faire. Se tomaron medidas como la reducción de los impuestos,
incluidos los que recaían sobre las herencias, además de recortar el gasto fiscal, y se hace una apertura del comercio exterior, reduciendo los aranceles. Se llegó incluso a incinerar 320 millones de liras en el Ministerio de Finanzas, un gesto simbólico con la finalidad de demostrar la inquebrantable resolución del régimen de controlar la inflación, y se efectuaron privatizaciones, por ejemplo, en los servicios telefónicos, empresas aseguradoras y la imprenta del Estado. Se llevaron a cabo políticas clásicas de estabilización monetaria y el reingreso de la lira al patrón oro. Para Mussolini, la moneda era el símbolo de la fortaleza de la nación. En 1925, con el apoyo del capital financiero internacional, Estados Unidos otorgó un préstamo de $50 millones, y se llevaron a cabo otras políticas, como la modificación de la emisión de moneda, que pasó a ser monopolio del Banco Central de Italia, y la consolidación de la deuda a corto plazo se cambió por un perfil de mediano y largo plazo. El asesinato el 11 de junio de 1924 de Giacomo Matteotti, diputado socialista y principal voz crítica en el Parlamento tras las elecciones del 6 de abril, inauguró un periodo de gobierno totalmente ajeno a las instituciones parlamentarias, que no obstante continuaron funcionando formalmente, así como la figura del rey. La responsabilidad fue cínicamente asumida por el propio Mussolini con una figura retórica que fue muy imitada posteriormente. Puede considerarse que el fascismo italiano es un sistema de gobierno centrado en el Estado, aunque no necesariamente llegaba hasta el punto de proponer la estatización de todas las empresas y de todo aspecto de la vida como el socialismo soviético. En el bienio de 1925 a 1926 se publicaron una serie de normas, conocidas como leyes fascistísimas, fueron disueltos todos los partidos políticos y los sindicatos, se eliminó toda libertad de prensa, de reunión y de expresión, se restableció la pena de muerte para una serie de delitos de carácter puramente político y se creó un tribunal especial y comisiones investigadoras con amplios poderes, capaces de mandar al exilio interno a las personas desagradables al régimen con una simple medida administrativa. En 1928 se prohibieron todos los partidos, excepto el PNF. La estructuración doctrinal, que no había sido considerada necesaria, también fue tardía. En 1927 se promulgó la Carta del Lavoro. En 1932 se publicó en la Enciclopedia Italiana el artículo Fascismo, atribuido al propio Mussolini aunque en realidad escrito por Giovanni Gentail. Editado separadamente como La doctrina del fascismo, fue traducido a varios idiomas. En abril de 1940 se pretendió destruir todos los ejemplares, como consecuencia del cambio de postura del Duce sobre algunos puntos del texto. La política económica tampoco tuvo una orientación clara, entre un inicial respeto por el libre mercado y un claro dirigismo posterior. La política monetaria a veces solo obedecía al prestigio de mantener una lira fuerte. No obstante, siempre gozó del apoyo de la poderosa patronal Confindustria, con cuyo acuerdo, sobre todo a partir del Pacto Bidoni, se establecieron los elementos principales del régimen corporativo, muy restrictivo para las actividades sindicales. La misma Confindustria llegó a estar dirigida por el destacado fascista Giuseppe Volpi en los últimos años del régimen. Las dificultades económicas debidas a la Gran Depresión empujaron al régimen de Mussolini a la expansión exterior, con la invasión de Etiopía y la intervención en la Guerra Civil Española, con ambiciones de resucitar un imperio mediterráneo que tendría su continuación en la invasión de Albania, ya en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El seguidismo frente a la Alemania nazi no podía ocultarse, e incluso se mimetizaron rasgos como el racismo. La invasión de Sicilia y el sur de Italia por los aliados provocaron la destitución del Duce por el Gran Consejo Fascista, aunque la intervención alemana le rescató por algunos meses en que se constituyó una efímera república de Saló en el norte. Su actividad legislativa, limitada a los últimos meses de la guerra, tuvo un planteamiento socioeconómico teórico que se ha denominado socialización fascista. Difusión del modelo en otros países. La ideología y los regímenes fascistas tuvieron eco en casi todos los países europeos y latinoamericanos.
Fuera de los países donde se originó en primer término el fascismo, se pueden encontrar elementos del fascismo fuera del periodo de entreguerras y en otros países, tanto antes como después. Para algunos estudiosos del fascismo, un precedente del fascismo fue la organización francesa Action Francaise, cuyo principal líder fue Charles Maurras. Action Francaise contaba con un ala juvenil violenta llamada los Camarades du Roi y se sustentaba en una ideología nacionalista, reaccionaria, fundamentalista cristiana y antisemita. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que los conservadurismos radicalizados como el de Action Francaise no deben identificarse necesariamente con él. Fascismo pues carecen de otros elementos esenciales al mismo como el rol omnipotente del Estado y el culto a la revolución social que continúa en la tradición de la Revolución Francesa en vez de negarla. Otros especialistas señalan que la fuente originaria del fascismo debe identificarse en el sindicalismo revolucionario del francés Georges Sorel que propugnaba un socialismo gremial con elementos míticos o mesiánicos. De una manera mucho más evidente surgieron a semejanza del fascio italiano organizaciones caracterizadas por lo que puede denominarse liturgia o parafernalia fascista, los despliegues de masas, organizados y disciplinados, el saludo romano brazo en alto, los símbolos y lemas, la presencia callejera agresiva, la utilización de correajes paramilitares y uniformes, en particular las camisas de un determinado color, negras pardas, azules, verdes doradas o plateadas. No se produjo una homogeneidad total entre los distintos movimientos y regímenes fascistas, que de hecho insistían en enfatizar las peculiaridades nacionales, su originalidad y su raíz endógena. Por otro lado, ocurrió en algunas ocasiones que rivalizaron violentamente partidos de filiación nazi y fascista dentro del mismo país. En cuanto a las relaciones internacionales, las vicisitudes del equilibrio europeo llevaron a un entendimiento estratégico entre Hitler y Mussolini, pero bien podía haber sucedido de otra manera, y de hecho así lo intentó explícitamente la diplomacia británica. En otros casos, se mantuvo una neutralidad benévola que no ocultaba las simpatías, o el enfrentamiento abierto contra otro régimen fascista. El que los movimientos fascistas alcanzaran el poder de manera endógena en unas naciones y en otras no, ha intentado ser explicado viendo las similitudes y diferencias entre ellas. Los diferentes grados de desarrollo económico y de consolidación del régimen dentro del sistema político son un buen indicador para ello. Las democracias estables y económicamente más desarrolladas, con una identidad nacional consolidada, no tuvieron movimientos fascistas con posibilidades de éxito. En cambio, Alemania e Italia presentaban debilidades en esos aspectos, sus unificaciones nacionales eran muy recientes, sus economías se habían industrializado tardíamente. Italia seguía siendo un país relativamente atrasado. Alemania, aunque había presentado un desarrollo económico y social notablemente acelerado, se vio sometida a unas condiciones especialmente duras por el Tratado de Versalles, lo que produjo graves desórdenes económicos en todo el periodo de entreguerras, además de un profundo resentimiento. Aún así, el triunfo del nazismo hubo de esperar al peor momento de la Gran Depresión posterior al Jueves Negro de 1929. La Europa meridional y oriental, con un desarrollo industrial menor, unas instituciones democráticas débiles y en muchos casos una existencia nacional reciente, fue mucho más proclive al desarrollo del fascismo, con características locales muy marcadas en cada caso, algunos triunfantes y otros no. En cambio, durante la Segunda Guerra Mundial se impusieron en buena parte de Europa gobiernos denominados colaboracionistas que desarrollaron regímenes fascistas con mayor o menor grado de similitud al alemán o italiano. Existieron algunos intentos de las potencias del eje por organizar cuerpos militares con prisioneros provenientes de los países colonizados por los aliados, sobre todo de los países árabes, del subcontinente indio y del Asia Central soviética. Incluso hubo una división formada por musulmanes bosnios. Los resultados de estas operaciones no fueron muy eficaces, sobre todo en el campo ideológico, aunque sí fueron explotadas propagandísticamente. En cuanto al acercamiento de algunas personalidades musulmanas, como el gran muftí de Jerusalén Amin al-Hussein o el primer ministro de Irak Rashid Ali al-Kailani,
se trataba de coincidencias estratégicas más que ideológicas, lo que también se suele aplicar a la mucho más importante alianza que suponía el Imperio japonés, con el que, no obstante, nazismo y fascismo tenían similitudes políticas mayores. Dictaduras calificadas de fascistas. Discusión sobre la calificación como fascista. Características generales. Período de entreguerras. Durante la Guerra Fría. Pervivencia del concepto hasta la actualidad. Neofascismo. El neofascismo es una ideología posterior a la Segunda Guerra Mundial que incluye elementos significativos del fascismo tradicional italiano. Es un movimiento político y cultural que surge en Europa en los años 1980 con algunas ideas del anterior fascismo y que se organiza en partidos políticos, grupos de música y bandas urbanas. En la actualidad está ascendiendo cada vez más en Europa. El fascismo en sus expresiones más tradicionales resurgió en las décadas de 1980 y 1990 bajo los nombres de neofascismo y movimiento neonazi, que en sus formas más marginales reproduce la estética retro y actitudes similares. Como movimiento político de presencia institucional, en Italia apareció después de la Segunda Guerra Mundial bajo la forma del partido político Movimento Sociale Italiano, que con el tiempo buscaría una presencia más asumible por el régimen político democrático bajo el nombre de Alleanza Nazionale y se redefinió como postfascista, llegando al gobierno italiano. Desde finales del siglo XX han aumentado las posibilidades electorales de los partidos que basan su propuesta política en distintas ofertas de dureza contra la inmigración y mantenimiento de la personalidad nacional. Además de en Italia, en varias democracias europeas la presencia de partidos de extrema derecha, o personalidades con un pasado nazi o fascista han llegado a ocasionar incluso problemas internacionales. Fue el caso del escándalo por la llegada de Kurt Waldheim a la presidencia de Austria o la entrada en el gobierno del mismo país del Freiheitliche Partei Österreich de Jorge Idar en 1999. En los Países Bajos ocurrió un caso similar con la Lichtspin-Fortuin en 2002. En Francia, la inesperada posibilidad de que Jean-Marie Le Pen pudiera llegar a la presidencia de la República, llevó a una agrupación del voto de todo el espectro político de izquierda a derecha en su contra en las elecciones de 2002. Características. Neofascismo en Italia. Fascismo de izquierda. El concepto, tal como fue utilizado originariamente por Jürgen Habermas, designaba a los movimientos terroristas de extrema izquierda de los años 60. En la actualidad su uso se ha extendido para calificar peyorativamente a cualquier ideología izquierdista y a los críticos del Estado de Israel, de un modo similar al adjetivo, antisemita. Fundamentalismos religiosos. El surgimiento en la escena internacional del fundamentalismo islámico a partir de la Revolución iraní y su extensión a otras repúblicas islámicas, así como al terrorismo internacional, ha puesto de manifiesto la posibilidad de un totalitarismo de corte religioso, que emplea técnicas violentas de algún modo comparables al fascismo. Para calificarlo peyorativamente se ha venido utilizando el adjetivo, islamofascismo, aunque tales movimientos ideológicos son bastante alejados entre sí. También es habitual señalar las similitudes con el fascismo de movimientos denominados fundamentalismo cristiano, que en algún caso se han llegado a denominar cristofascismo. Uso extendido del adjetivo, fascista. El adjetivo, fascista, se aplica con fines peyorativos de manera muy extendida en el lenguaje coloquial, y muy frecuentemente también en todo tipo de literatura, sobre todo a efectos polémicos o descriptivos, más allá de su adecuación o no a una estricta correspondencia con la ideología o los regímenes políticos fascistas. Se asocia con las posturas políticas de extrema derecha y las ideas y actitudes racistas, intolerantes o autoritarias, y al desprecio por el diferente, el marginado, el que no piensa del mismo modo o las minorías.